Comunidad Charlotte Mason Iberoamérica en Argentina. Volviendo a una educación que que forma el el alma. alma. Gracias por unirse un día más, el segundo día, la segunda clase, digamos, del volumen 1, y nos habían quedado pendientes los principios. Habíamos llegado hasta el principio 5, habíamos visto el 1, los niños nacen siendo personas, el 2, el 3, el principio de autoridad, el 4 y el 5, que ya veíamos los 3 instrumentos educativos: la atmósfera del entorno, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivientes. Y ahora vamos a pasar al principio 6, que dice: cuando decimos que la educación es atmósfera, no queremos decir que un niño debiera estar aislado en lo que se conoce como un ambiente infantil, especialmente adaptado y preparado para el niño, sino que debiéramos considerar el valor educativo de la atmósfera hogareña, natural, tanto en cuanto a persona como a cosas, y que se le debiera dejar vivir libremente en sus propias condiciones. Atrofia a los niños, reducir al mundo a su nivel. En el principio 6, o sea, es claro, y habla de la atmósfera, ¿no? Todo lo que rodea al niño es lo que va a inspirar y lo que va a absorber ese niño. Y una de las cosas que ella marca como error es tratar de hacer como un subambiente a los niños, ¿no? Como que tengan la cocinita aparte, o sea, los juguetes, o hasta el jardín de infantes, que es todo adaptado, todo chiquitito para los chicos. Ella hace un parate y dice: no, eso atrofia a los niños. Es necesario que el niño explore, que se suba a una silla, ¿no?, más alta, que comparta la vida diaria con la familia, no estando aparte. Eso es un poco lo que ella habla, ¿no?, de no separar al niño del ambiente natural, que el niño tiene que recorrer la casa, el hogar donde esté, de manera tranquila. Bueno, y también con el tema de la atmósfera, o sea, la importancia que tiene si hablamos de la atmósfera dentro del hogar, ¿no? Todo lo que el niño concibe o las ideas que empiezan a surgir dentro del hogar, ¿no? Cómo hablan sus papás, que escuchan, cómo es el ambiente, ¿no?, total en el hogar. Hay un pasaje en Proverbios que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese instruye en ese camino es una instrucción constante, ¿no? Cuando estamos, el ambiente se refiere también al ambiente del niño, o así más o menos lo vi yo. Después, el 7, que es correlativo, ¿no? Va unido al 6. Por educación es disciplina, entendemos la disciplina de los hábitos, formados definitiva y cuidadosamente, ya sean mentales o corporales. La fisiología nos habla de la maleabilidad de las estructuras cerebrales a líneas habituales del pensamiento, es decir,
a nuestros hábitos. O sea que ella empieza a ponerle nombre. La educación es una disciplina. O sea, vimos la atmósfera y ahora ella hace referencia a esa disciplina, a la disciplina del niño, que dice que es formada definitiva y cuidadosamente. Ella hace referencia a los hábitos. Ya lo vamos a ver a medida que vayamos leyendo el volumen, empiezan a aparecer bien detallado el tema de la disciplina y de los hábitos. Florita, ¿me alcanzas el platito con la harina? El tema del hábito, ella habla de que es la disciplina se forman, formar al niño en hábitos. Eh, Cuando yo escuché esto, digo, apagame el venti. Estoy haciendo, o sea, ¿qué tipo de hábitos eran a los que yo estaba acostumbrada, ¿no? El hábito de la cordialidad, ¿no? Del saludo, o el hábito de la higiene, pero ella habla de muchos otros hábitos que ya después también los vamos a ver, y habla del pensamiento, ¿no? Ella dice que hábitos vamos a tener, vamos a absorber de todas maneras, sean buenos o sean malos, pero hábitos vamos a tener. Entonces ella dice que lo necesario que es que empecemos desde el inicio, ¿no? Desde que son chiquititos, porque después ella hace, no sé si se ve, usé un poquito de harina como para mostrarles a lo que ella se refiere con el tema del hábito y después Claudia, que sabe mucho más con el tema del pensamiento, ¿no? De cómo trabaja la mente, lo va a poder explicar mejor. Pero ella dice que el hábito marca un surco, ¿no? Como si ustedes se imaginan en la arena, ¿no? Que marca un surco. Eso es lo que hace la línea del hábito, bueno o malo. Cuando el hábito no es bueno, hay que corregirlo. Entonces hay que tapar ese surco y volver a hacer el hábito bueno. Que eso es más que nada lo que personalmente me pasó, que tuve que empezar a cambiar mis hábitos para corregirlos y después corregirlos de ellos también, y vamos a la par, ¿no? Juntos. Y el 8 dice que la educación es vida, implica la necesidad del sustento intelectual y moral, igual que el sustento físico. La mente se alimenta de ideas y por lo tanto los niños deben contar con un plan de estudios abundante. La educación es vida, o sea que ya vimos que era la atmósfera, ¿no? El ambiente, los hábitos, y ahora ella le agrega la vida, o sea, todo lo que tiene que ver con el niño, las ideas que va absorbiendo. Por eso ella hace mucho hincapié en que la naturaleza es quien va a hablarle al niño, ¿no? De primera mano, o los libros, la misma literatura. La mente se alimenta de ideas, sean buenas o sean malas, pero la mente siempre se alimenta de ideas, por eso hay que encaminarlos y buscar las buenas ideas. El 9, el principio 9, porque el 9, el 10 y el 11 están como muy juntos. El 9 dice, los voy a leer juntitos. Hace mucho calor hoy acá. Pero la mente no es un mero receptáculo en donde se ponen las ideas formando grupos de pensamientos unidos, como lo expuso Herbart. Herbart era un pensador de la época, que era todo un pensamiento mecanicista, o sea, todo era, el aprendizaje era mecánico. Y el 10 dice, por el contrario, o sea, ella está haciendo lo contrario, la mente del niño no es un mero depósito de ideas, sino que podemos usar la figura de un organismo vivo, espiritual, que tiene apetito por la totalidad del conocimiento, el cual es su dieta adecuada,
y con la cual está listo para lidiar y que puede digerir y asimilar tal como el cuerpo lo requiere. A alguien se le abrió el micrófono. A mí, a mí me... Entonces dice, ¿se te abrió el micrófono? ¿Sí? No, no, te quería decir algo, yo había levantado la manito. Ay, perdón. Este hombre, Rembar, decía que los niños nacían con la mente vacía y que uno los tenía que llegar de información. O sea, Ujú. hay mucho allá afuera en la generación que dice que los niños vienen como que vacíos, entonces uno los llena de información y ahí se genera el carácter. Yo estudié Sí. la filosofía de este hombre y nada, nada más vacío y lejano. Porque si fueran así, o sea, si fuera todo así, o sea, le llenamos de información a nuestros hijos y salen todos igualitos y como nosotros queremos que sean. Sí, y ella incluso lo compara, o sea, ella dice que el niño es un organismo vivo, o sea, está vivo, tiene apetito, tiene capacidades, tiene, en cambio, Herbert decía que es como si fuese un recipiente que hay que llenar. No importa si tolera bien lo que está aprendiendo o si es justo para él, solo hay que llenar. Entonces, ella dice, no, la mente tiene hambre de conocimiento y de alimento espiritual. Y el 12 dice, pero nosotros, creyendo que el niño normal tiene capacidades mentales que lo capacitan para lidiar con todo el conocimiento apropiado para él, le damos acceso a un currículum completo y abundante, poniendo cuidado solo de que todo el conocimiento que se le ofrece sea vital, es decir, que los hechos no se presenten sin las ideas que los sustentan. A partir de esta concepción surge nuestro principio de la educación en la ciencia de las relaciones. O sea, ella lo que intenta es que el niño está preparado ya para adquirir buen alimento, un alimento que es apreciado por él. Ella siempre hace el mismo hincapié, ¿no? De dejarlo al niño en la naturaleza, que ahí tiene todas las relaciones, o sea, el niño se va a relacionar con las personas, con la naturaleza, con el arte, con los libros. El niño tiene toda esa capacidad para poder hacerlo. ¿No, Clau? Exactamente, amiga. Ellos vienen ya con el conocimiento innato, solamente hay que acompañar. Está aprendiendo todo el tiempo, mirando al cielo, mirando un árbol, mirándonos a nosotros, somos un gran ejemplo. Mm, No, de eso hablábamos el miércoles. el miércoles, con el volumen 6. Pao, Y ahora viene, ¿sí? yo quería agregar un pensamiento que escribí de estos últimos principios, hablando precisamente de la capacidad mental con la que Dios nos ha creado. Entonces, Amén. Dios nos creó con una capacidad mental que está constantemente en formación. Y a veces pasamos por alto que decimos, pero yo tengo tan edad y ya no soy capaz de aprender. Pero yo leyendo esto y viendo un poquito de eso de la neurociencia que Clau en algún momento nos había compartido, ¿verdad? Leyendo, vi que el órgano del cerebro que es el hipocampo, no sé si en algún momento se los mencioné, no sé si fue aquí o en otro club, pero yo estaba impresionada con las funciones que el hipocampo tiene, de la maleabilidad de la mente, o sea, la capacidad de aprender algo nuevo, aún sobre muchas veces hábitos previos. Entonces, mentalmente, Dios nos creó con esa capacidad, o sea, es asombroso ver cómo Dios incluyó incluso, no una cosa que va a hacer que olvidemos completamente, pero sí podemos reescribir, creo que esa es la palabra que mejor se usa, sobre algo que previamente se ha hecho, algo nuevo. O sea, mentalmente tenemos la capacidad. Entonces, y poniéndolo así práctico, por ejemplo, un hábito mental es decir la verdad. Un hábito corporal, por ejemplo, es la puntualidad, ¿verdad? Entonces, lo que practicamos constantemente
se vuelve parte de nosotros. Ujú. Entonces, pensando en nuestros hijos y lo que tú decías al principio, en realidad es una cosa de desaprender, ¿verdad? Muchas veces antiguas costumbres, malos hábitos, ¿verdad? Y volver a aprender. Ujú. Pero Sí. físicamente, al punto que voy es que físicamente tenemos la capacidad para hacerlo. Mucho más un niño que va iniciando en este proceso. La importancia de que podamos dedicarle el tiempo a los hábitos, ¿ve? Y a veces uno piensa que por 2 o 3 veces esto ya se aprendió, pero el acompañamiento que más adelante menciona la señora Mason, ¿vea? Porque es una responsabilidad de nosotros como padres, ¿verdad? El acompañamiento a que el hábito se ejecute en el momento. O sea, no dejar pasar porque pensaste que ya lo dominó 3 meses, sino que el acompañamiento puede hacer a que se ejecute y que estar conscientes de que tenemos la capacidad cerebral para hacerlo, o sea, tenemos la capacidad, pero la mente debe de entrenarse, ¿verdad? Y ese es el proceso que lleva un hábito, es un entrenamiento. Entonces, Bien. yo anoté esa parte porque me gusta ver cómo Dios, ¿verdad? En la creación física de nosotros contempló todos los aspectos que necesitamos para que esto pueda llevarse a cabo. Sí, cuando el Señor también habla de, de renovar la mente, ¿no? Cuando dice renovaos, renovaos constantemente. Eh, yo siempre vuelvo al mismo versículo, pero en Deuteronomio 6, 6 y 7 habla de la repetición, ¿no? De un hábito. Cuando estés en la casa, cuando estés en tu casa, cuando salgas por el camino, o sea, eso también es toda una repetición, es hacer un hábito, ¿no? El hablar del Señor en este caso. Eh, Decíamos que la educación es la ciencia de las relaciones y el primer vínculo, como decíamos, ¿no? Es la relación que nosotros tenemos con el Creador. Para eso fuimos creados, ¿no? Para tener un vínculo con Él, glorificarle a Él, conocerlo y disfrutarlo, ¿no? Para siempre. Para eso fuimos creados, ¿no? Somos seres de relación. Entonces ella muy bien dice un currículum grande, ¿no? Rico, en el que pueda estar relacionado con todo. Eh, Equivocadamente, cuando nosotros en el colegio, en la escuela, eh, nosotros debíamos adaptarnos a un currículum, ¿no? Que ya estaba hecho, ya estaba fabricado, sin pensar en quiénes eran o quiénes éramos esos niños, ¿no? En ese entonces, sino que había que adaptarse a eso, y que no había relación, porque había que memorizar algo, aprender algo para una evaluación y que después se olvida. En cambio, ella dice, no, al niño hay que ponerlo en contacto con todo, que se relacione con todo, o sea, eh, quería dejarlo para el final, pero vale la pena hablarlo. Siempre que se habla de esto, ¿no? De las relaciones y de la literatura, de poner el contacto a los niños con libros, siempre se nombra a Marco Polo, por ejemplo, que es tan rico de lugares, de comidas, o sea, ese libro es bellísimo. Pero nosotros en el verano, por ejemplo, este verano, en la biblioteca nos han regalado libros que yo cuando veo las cajas en la puerta que regalan libros, ahí vamos nosotros, ¿no? A lanzarnos. Y, y estaba este libro viejito, viejito, que se llama Kon-Tiki, que es una historia real que pasó, y mi hijo lo abrazó, o sea, Octavio de 9 años lo abrazó, y, o sea, lo que el libro hizo con él. No sé si ahí se ve un pedacito, pero es que, o sea, la historia es real porque es una tribu que parece que después se ve, ¿no? De Perú, que llega hasta la Polinesia.
que se pensaban que habían venido desde Asia, y no, cruzaron el Pacífico. Entonces tuvieron que hacer toda la balsa como, con todos los elementos de la época, y claro, cuando Octavio tuvo, eran ideas, ideas, y quería hacer, y eran días y días y días y días, y todavía sigue conociendo lugares y materiales, y sigue armando la balsa, y claro, había que hacerla como era en ese entonces. Él enseguida quería poner clavos, no, había que hacerlo con lo que había en ese momento. Y es lo que llena de ideas, ¿no? Un niño de 8 años pensando todo el tiempo en hacer cosas, ¿no? En qué, ¿no? En qué ideas él tenía. Y es todo el tiempo el conocimiento. Y a eso se refiere cuando se lo expone al niño con un libro que es vivo, y o sea, lo que hace con las ideas vivas, lo que hacen con ellos. Eso quería comentarles un poco de qué se trata. Y el principio 14 dice, también existen 2 directrices que se pueden impartir a los niños para una gestión propia, tanto moral como intelectual, que llamamos la vía de la voluntad y la vía de la razón. Y el 15 lo va a desglosar un poquito más. La vía de la voluntad a los niños se le debe enseñar a que distingan entre quiero y debo, y aquí es ese quiero, del quiero porque realmente lo necesito, o del quiero porque lo deseo. Entonces empezar, ¿no? Ahí a orientarlos a ellos, a ver cómo es. Y el debo, que sería el debo con una razón, ¿no? La voluntad. Que la forma de llegar a ser en forma efectiva es apartar nuestros pensamientos de lo que deseamos, pero no queremos hacer. Que la mejor manera de cambiar nuestros pensamientos es pensar o hacer algo bien diferente, algo entretenido o interesante, que después de un poco de descanso, de esta manera, la voluntad vuelve a su trabajo con renovado vigor. Este complemento de la voluntad lo conocemos como distracción. O sea, ella dice que cuando hay un niño que está en un momento de capricho, nosotros solemos pensar, ¿no? O hemos visto que se acercan y le preguntan, ¿no? ¿Y qué te pasa? No, ella dice, no, hay que sacarlo de esa situación. O sea, que renovar esa mente, hay que sacarlo o hablarle, o si están en la calle, caminar un poco, para, para sacarlo, ¿no? de ese capricho, y que pueda volver, ¿no? Con más vigor a pensar y a reflexionar, a ver qué fue lo que pasó. Dice, y su rol es librarnos por un tiempo de hacer un esfuerzo para que podamos volver a hacer con mayor ímpetu. El uso de la insinuación, inclusive la autosugestión como ayuda a la voluntad, debe eliminarse, ya que atiende a aturdir y a estereotipar el carácter. Cuando también escuchamos que se les enseña a los niños o los mismos adultos dicen, yo puedo, yo soy fuerte, yo me lo merezco, o yo, no, ella dice, no, eso está equivocado. De esa manera no se forma el carácter, el buen carácter, ¿no? Del niño, sino que hay que explicarle que a veces puede suceder, que no siempre vamos a tener lo que deseamos, empezar a ayudarlos a tomar buenas decisiones en el camino, ¿no? Y él dice, pensamos que la espontaneidad es una condición del desarrollo y que la naturaleza humana necesita la disciplina del fracaso tanto como la del éxito, que no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a ser primeros, no siempre vamos a tener todo lo que deseamos, ¿no?
no siempre, que del fracaso también aprendemos. Tengo varios versículos, pero no sé si alguien quiere agregar algo o continuamos con la razón, el 16. A mí, Sí, Clau. yo en particular, por ejemplo, cuando Isabela me dice mucho no quiero o no me gusta, entonces yo siempre le enseño del deber, ¿no? Que hay muchas cosas, por ejemplo, a papá no le gusta levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar, pero lo debe hacer, ¿no? Empezar a trabajar desde pequeños con que no es, la vida no es lo que quiero o no quiero hacer o lo que me gusta o no me gusta, sino lo que debo hacer. Debo ir a la iglesia todos los domingos, debo alabar a Cristo, aunque no tenga ganas o me levante, debo orar. Se trata de eso también, ¿no? De que ellos vean en nosotros, bueno, hoy no tengo ganas de limpiar el baño, ponele, pero lo debo hacer, porque debemos cuidar la casa, porque debemos cuidar lo que Dios nos da. Entonces siempre llevarla a eso, ¿no? Que no es todo lo que quiero. Cuando vamos a estudiar, bueno, esto Dios puso en mi corazón que vamos a estudiar esto y bueno, lo debemos hacer porque es para Dios, no es para nosotros. Y a mí me sirvió mucho trabajar con eso, con Isa, desde los 5 años, más o menos. Yo hago lo Ujú. mismo y no es fácil, más cuando son chicos que en realidad no es que tengan una voluntad firme, sino que en realidad tienen una voluntad débil. Y eso lo Ujú. vamos a ver siempre con la señora Mason más adelante. Yo entendí, yo estaba tan equivocada porque el asociar una personalidad fuerte con alguien de voluntad firme es completamente erróneo. Al contrario, de acuerdo a lo que aprendemos con esa filosofía, es que es una voluntad débil en realidad que necesita ser ejercitada, ¿verdad? Porque la voluntad fuerte es la que decide hacer lo correcto, aunque no siempre me guste. Entonces, en este proceso, eso fue tan desafiante y revelador para mí, porque yo tengo una personalidad fuerte por herencia genética, ¿verdad? Y un carácter en proceso de transformación por el Señor, como cada uno de nosotros. Entonces, es como muy fácil a veces decir es que tiene voluntad firme, y eso lo dicen. Entonces, ha sido tan porque hasta con nuestra propia familia uno tiene que decir, no, ¿sabes que no? Es al contrario, tiene una voluntad débil porque se está dejando dominar por lo que está Ujú. alrededor, porque no está queriendo obedecer, porque entonces es una voluntad que tiene que ser desarrollada. Ya me estoy pasando a la Sí, voluntad y la razón. es que pasamos, son tan seguidos, o sea, uno tiene que ver con el otro. La vía de la razón. Deberíamos enseñar a los niños a no poner demasiada confianza en su propio entendimiento. No te apoyes en tu propia opinión, nos dice el Señor. Ujú, ujú. Porque la función de la razón es proporcionar una prueba lógica a la verdad matemática. Una idea inicial que la voluntad acepta. O sea que la voluntad elige actuar, pero la reacción es la que explica y justifica las decisiones. Wow, eso fue un Eh, poco confuso para mí. No sé si tú lo vas a explicar un poquito, pero a mí este principio yo me detuve, ¿verdad? Pero quiero dejarte terminar porque no sé si lo que yo anoté también lo estoy comprendiendo de manera, porque de estarlo leyendo por segunda vez o tercera ya quizás es como que encontrar. se explica mejor ya cuando pasa al 17, porque Ujú. dice, una idea inicial que la voluntad acepta. En el primer caso, la razón es prácticamente una guía infalible, pero en el segundo caso no siempre es así, en cuyo caso la razón confirmará con pruebas irrefutables si una idea está bien o O mal. está mal. Por ejemplo, si escuchamos a Hitler hablar sobre lo que pasó con todo el tema eh, de la etnia, ¿no? Judía. Para ellos estuvo bien, porque ellos pensaban que ellos no eran personas. Entonces, cuando en los juicios le preguntaban su razón, o sea,
hicieron lo que hicieron, la voluntad, porque la razón los acompañó. Ellos seguían pensando lo mismo. Ujú. Entonces, cuando la razón acompaña, aunque esté equivocada, ¿no? Pero la voluntad, o sea, eso se llevó a cabo y se hizo porque la razón para ellos estaba bien, acompañaba, que la razón es la que explica y justifica las decisiones. La voluntad es la acción, ¿no? Se ejecuta y se hace. Pero la razón es la que nos va a decir, la que apoya, ¿no? La que va a decir, es por esto y por esto, sea bueno o sea malo. No sé si Entonces, alguien... podríamos decir que si la voluntad ama lo correcto, la razón servirá a la verdad. Ujú. La razón siempre tiene que ser un siervo de la voluntad. Okay. Wilsari, ¿Alguien quiere comentar algo? uno Sí, en yo el quería, perdón, adelante, Elsie, por favor. solamente brevemente que Wilsari Soto en el chat dice que la razón justifica lo que se quiere y puede justificar errores con una lógica perfecta, que es Tal cual, básicamente lo que nos explicó. Muchas gracias, Wilsari. tal cual. Es así, es así. Por eso es importante, como ella menciona, ¿no? La importancia de los hábitos y la importancia de empezar a que ellos empiecen a tomar buenas decisiones desde pequeñitos, apoyarlos, ¿no? En ese quiero, del quiero porque lo deseo y lo quiero, o el quiero porque realmente es necesario, ¿no? Es esa la diferencia. Y Viste creo que, también, Por eso, ay, más adelante. ¿Qué, Clau? perdón, estaba hablando, ¿quién era? ¿Quería hablar Un- alguien? una de las mamitas estaba, sí, Sí. iba Luisa levantó su mano. sí, yo iba a hablar un poco acerca de lo de la razón. Y es que ella habla, ¿no? Precisamente la razón por la que habla acerca de que nosotros necesitamos tener buenas ideas es poder tener como aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, aprender a buscar las razones que existen detrás de cada cosa, la evidencia que hay, las cosas que, como decía la otra mamá, justifican mi razonamiento, ¿no? Entonces pienso que muchas veces, así como explicaban con lo que pasó con Hitler, ¿no? O sea, las evidencias que ellos tenían detrás de los estudios que tenían del darwinismo y todas esas cosas, ¿no? De las teorías de Darwin, de cómo Ahí se paró. Ay, qué pena, se paró, no se escucha, Luisa. ¿Ustedes la escuchan? No, quizás tu audio, necesitaban y Luisa. No. querían hacer. ahí Ahí, volvió. ahí volvió. Se había cortado, Luisa. Me parece que se volvió a cortar. Luisa se cortó mientras estabas hablando. Creo que hay un problema con... Hola, ahora sí ya me escuchan, creo que ya se conectó otra Ahora vez. te escuchamos, Luisa, que estaba tan bonito lo que estabas comentando. Perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta el Hasta darwinismo, creo. sí, hasta ahí. Bueno, exacto. Entonces prácticamente lo que hicieron los alemanes fue tomar estos estudios de las teorías de Darwin, ¿no? De que el más fuerte es el que continúa viviendo y los más débiles se mueren. Entonces empiezan a darles valor de acuerdo al tipo de supervivencia que puede tener cada uno. Y ellos agarran estas ideas, ellos toman estas ideas. De mi amor, estoy hablando un momento. Entonces ellos toman estas ideas y se vuelve razonamiento de ellos. Se vuelve razonamiento de ellos totalmente. Entonces lo empiezan a tomar. Y Ay, qué pena.
Te perdimos de nuevo, Luisa. Si no, tal vez en el chat nos puedes dejar tu Sí, sí, comentario, si Luisa. quieres explicarlo en el chat, otra vez se ha cortado. Qué pena. Qué pena. Bueno, justo lo que estaba diciendo Luisa, que dice el 17, por lo tanto, a los niños se les debe instruir a medida que lleguen a la madurez suficiente para comprender tal enseñanza, que la principal responsabilidad que recae sobre ellos como personas es aceptar o rechazar ideas. Acá ella ya está hablando cuando el niño ya tiene un crecimiento, que ya ha incorporado los hábitos, ya tiene experiencia, o sea, hablamos de un niño, ¿no? Eh, ya más grande, que ya, o sea, ya al estar preparado, ella tiene que empezar a aceptar o rechazar ideas. Por eso también es tan importante la atmósfera en la que el niño vive, de las ideas que se nutre de los papás, la cosmovisión que cada familia tenga, ¿no? Los temas que se hablan, con qué estamos de acuerdo, con qué no, por qué. Es muy importante que los niños ya aprendan a rechazar eh, las ideas, ¿no? Que no son buenas para su vida y aceptar las buenas, ¿no? Con quien se encuentren en el mundo, ¿no? Cuando ya salgan. Para ayudarlos en esta elección, le damos principios de conducta y una amplia gama de conocimiento apropiado para ellos. Dichos principios 15, 16 y 17 librarán a los niños de pensamientos ilógicos y de acciones imprudentes que causan que la mayoría de nosotros viva en un nivel inferior al que debemos vivir. Cuando dice las acciones imprudentes, los pensamientos ilógicos y las acciones imprudentes que causan que la mayoría de nosotros viva en un nivel inferior al que debemos vivir. El Señor nos dio y nos dio para que lo vivamos en abundancia. Entonces está también en nosotros aprovechar todo lo que el Señor nos dio para ponerlo, ¿no? en obra y al servicio. Que escuchamos, que vemos, cómo aprovechamos el tiempo, cómo elevamos, ¿no? Todos los talentos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, o los dejamos, lo dejamos por abajo. Y el 18, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre el principio 17. Yo no quiero hablar mucho porque está todo, o sea, cuando empecemos a girar las hojas, empieza a vivir todo esto. Entonces es como que no me quiero adelantar a cosas que después las vamos a leer y las vamos a ver más profundamente. Pero bueno, según cómo formamos el carácter, ese carácter va a guiar las decisiones. Entonces es importante cómo los vamos formando. Y el 18 dice, no deberíamos permitir que surja ninguna separación entre la vida intelectual y espiritual de los niños, sino que debiéramos enseñarles que el Espíritu de Dios tiene acceso constante a sus espíritus y es su ayudador permanente en todos los intereses, deberes y alegrías de la vida. Amén. Qué placer más grande saber que no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo que haga la obra. O sea, ella nos da las herramientas y nos dice, mamá, yo te aconsejo que vayas por acá, que hagas esto de esta manera, pero en última instancia, o sea, uno lo que hace es preparar esa tierra para esas semillas y el Señor es el que hace la obra completa en ellos. Así como la salvación es personal, no porque
porque yo lo eduque en la palabra del Señor, porque trate de inculcarle ideas nobles, la salvación es del Señor y, y esa tierra se prepara para ese encuentro, ¿no? Para el encuentro con el Señor. Jime, creo que tiene levantada la mano. Te escuchamos, Jime. Hola, Hola, Jimena. hola, buenas Bueno, noches. ¿Se me escucha? sí, 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 Jime. Sí. perfecto. Yo puse ahí como un asterisco que hace un tiempo, cuando lo leí me llamó la atención y dije, el fin principal de la educación es conocer a Dios. Y lo respaldo con un versículo de Proverbios que dice, Proverbios 9:10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La base de que uno primeramente, y después nuestros hijos puedan eh, caminar con Dios tanto intelectualmente como espiritualmente, es el temor del Señor. Y el deseo de conocerlo a Él nos abre la mente también para conocer todas las cosas que Él ha creado. Entonces, por Mm, eso yo puse esto como, para mí, el fin principal de una buena educación tiene que llevar a conocer a Dios. Si no, no vale amén. la pena. Tal Amén. cual. Amén, es así. Es como decíamos, fuimos creados para conocerlo, para tener una relación con Él. Y de eso se trata, en mi humilde entendimiento, eh, es conocerlo mediante todo lo que uno es y con todo lo que uno hace y toca y mira. Todo es de Él, por Él y para Él, ¿no? Y cuando desligamos precisamente lo espiritual de lo académico, es que esto ya no es una educación, ¿verdad? Porque el centro debe de ser él. Yo les dejaba un versículo que anoté aquí también en mi libro, que es Juan 14:26, que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es una promesa para cada uno de nosotros a que la educación que nosotros damos a nuestros hijos no es en nuestras fuerzas. O sea, es el Espíritu Santo recordándoles, recordándonos y recordándoles. Entonces, es como lo que tenemos que transmitir siempre a nuestros hijos. O sea, desde una operación de matemáticas, ¿verdad? Hasta, no sé, un experimento de ciencias, ¿verdad? Más adelante con quizás algunos temas que van a demandar más atención de ellos, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos conduce a lo que debemos aprender. Amén. Así es. Bueno, y hemos terminado con los principios por hoy. Y no sé si tenemos tiempito, Clau, para seguir con un poquito más. Dale, dale. Yo puntualmente también quería agregar algo a lo que dijo Margarita, que el tema también es muchas veces cuando quieren entrar a conocer a Charlotte Mason como una simple pedagogía, ¿no? Si no conocemos estos principios, no vamos a entender la pedagogía, no la vamos a entender. Entonces siempre entra en lo que tiene que ver con el carácter del niño, la atmósfera, qué es lo que, hacia dónde tiene que ir la educación que le dé a mi hijo. Y también a mí me pasó mucho y lo veo muchas mamás que recién comienzan del temor, ¿no? El temor si estoy haciendo bien, si estoy haciendo esto. Bueno, ¿qué dice la palabra, no? Que nosotros debemos temer al Señor. Le digo porque a todas nos pasa. Al principio es, uy, le voy a dar, a mí me pasaba puntualmente, por ejemplo, que me sentía mal porque ella fue a jardín de salita de 3 4 y 5 y cuando empecé el primer año había días que nos quedábamos en casa, por ejemplo, en invierno. Y yo decía, pobrecita, se va a traumar, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, porque por el hecho de que estaba conmigo y estábamos aprendiendo acá encerrados, porque hacía frío, salíamos de vez en cuando, pero no tanto. Entonces, conocer los principios es conocer a nuestro hijo, más allá del Espíritu Santo que nos va guiando, sabiendo que estamos haciendo la voluntad del Señor. Nadie conoce más a nuestro hijo que nosotras mismas. Así es, claro.
Sí. No sé si Hay alguna quiere decir algo más respecto a esto, de lo que vimos de los principios. Para mí es fundamental. Es más, en las páginas de tanto de Educación Viva, de Charlotte Mason Iberoamérica, en Ambleside, siempre dice conocer primero los principios. Si no, toda la información que está aquí no va a servir para nada. los principios y cada volumen, Sí, porque uno se va apoyando con el otro. Por eso tuvimos la intención de de que las mamás pudieran leer el 1 y el 6 para poder tener una visión más amplia de su filosofía, de sus escritos, para poder conocerla, ¿no? Plenamente y no a medias, porque si no es como que queda colgado. Eh, por ahí las mamás enseguida lo que quieren es planificar para ya estar para no perder y el no, año. me decían a mí, no, tranquila, esperá, Yo y es verdad, hay que lloraba y esperar, decía, no, no me sale, no me sale. Y después entendí que no era con mis fuerzas, estaba tratando de hacer con mis fuerzas. hay que esperar, hay que conocer al niño, hay que conocer a nuestro hijo, o sea, es empezar es un camino tan nuevo, tan diferente a lo que uno caminaba, veía y estaba, que te muestra que tenés que conocer a tu hijo realmente. Y en base al conocimiento que vos tenés de él, eh, armás un currículum rico para él. Aunque al principio, a lo mejor, si son pequeñitos, no necesita currículum, pero sí conocerlo, pasar tiempo con él, empezar a pasar tiempo rico de calidad con él todo el tiempo. El aprendizaje es todo el tiempo. O sea, se le habla del Señor todo el tiempo, se respira el Señor en casa, se alaba al Señor en casa, ir caminando, ir cantando alabanza, o sea, es todo el tiempo. Es bellísimo, es bellísimo. Marina, levantaste tu manita, te escuchamos. Sí, hola. Hola Marina. Eh, estaba escuchando y la verdad que tengo curiosidad cuando la señora Meiso explique sobre la razón, cuando ella habla que en el segundo caso, en el principio 16, que en el primer caso la verdad matemática es una guía infalible, la razón, ¿no? Pero en el segundo caso no. Y la razón confirmará con pruebas irrefutables si una idea está bien o mal. Ahí comento porque me causa curiosidad de verdad, porque yo tengo la impresión de que la razón, hablando de un ser humano, es algo muy volátil, muy, no sé, incierto. Entonces, por otro lado, veo que ella tiene esa preocupación de usar siempre los términos científicos, de estar siempre amparada eh, por la ciencia. Eh, entonces, por eso me causa curiosidad qué va a desarrollar después, pero me quedé con lo que nos decía Paola sobre renovar nuestra mente, ¿no? Que yo creo que eso es hasta aquí lo que leí y entendí la esencia de eso, pues, de la educación, pensaba también en ese texto que dice que mirando como un espejo la gloria del Señor, somos Mm. transformados de gloria en gloria, ¿no? Entonces es un proceso que a medida que vemos la luz, somos alumbradas. O sea, vemos el Señor, conocemos algo de Él y esa misma luz alumbra nuestro interior, lo que estaba mal, lo que estaba sucio, no sé, lo que tenemos que cambiar. Y lo mismo como ella misma dice que la educación está ahí con esa ley, ¿no? Esa ley por detrás que alumbra todo también. Entonces, ¿cómo eso? La verdad, eh, la enseñanza, la instrucción, el conocimiento viene y alumbra nuestra mente y automáticamente
nos lleva o a cambiar algo, o agregar algo que ya tenemos, o transforma, no sé, también nuestra forma de ver o de pensar. Pero eso me quedó, que la razón, hablando de la razón, es estar ahí abiertas, humilladas delante del Señor también, para constantemente verlo po, y aprender de Él. Ujú. Sí, hermoso, Marina, la reflexión. Y sí, es así, es la renovación constante del pensamiento. Eh, el Señor sabe, conoce Él creó nuestra mente, la creó, y, y sabe que necesitamos todo el tiempo renovarla, ¿no? Para afirmarla en Él. Yo no veo otra manito, no las veo a todas, estoy en el celular y no las veo a todas. No sé si hay alguna manito levantada o si alguien más quiere Giselle, aportar algo más. Giselle escribió en el chat, meditaba en este pasaje mientras la charla va transitando. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También otras mamitas han comentado otro versículo, como Luisa, también Romanos 1:20, que es porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas Sí, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. sí, lo tenía marcado también. Eh, sí, es así. Gracias, Giselle. Pau, estamos eh, a ver, siempre me cuesta hacer a 3 minutos, creo, ¿verdad? De terminar, De la hora. Entonces, de eh, terminar. Entonces queda lo de Clau para la próxima. sí, quizás para que no nos quede cortado y estar cumpliendo con el Todita, tiempo. todita, Claro. todita la clase próxima para Claudia. Encima que no me gusta hablar.